Lo primero que queremos saber es qué lo inclinó a decidir estudiar fonoaudiología y por qué. Bueno, Julián, Saray, Valentina, Lina, Cintia, muchas gracias por invitarme a participar de su trabajo. Creo que es muy valioso para todos los estudiantes de fonoaudiología que conozcamos cómo algunos de nosotros hemos desarrollado una carrera profesional. Entiéndase la carrera profesional no solamente como terminar una carrera y ya, sino realmente como hacer camino en una profesión. Bien, entonces, ¿por qué mi interés por la fonoaudiología? Yo me gradué de un colegio que es normalista superior. Cuando me gradué, digamos que el título de bachiller mío fue con énfasis en educación. Y apenas me gradué, mi familia es de profesores y empecé a trabajar en un colegio como profesor de primaria. Y cuando empecé a trabajar en ese colegio de primaria, me acuerdo tanto que tenía una dirección de curso de grado segundo de primaria. Y en ese curso había un chico que tenía hipoacusia. No tenía adaptación auditiva, no tenía un manejo del lenguaje, de la lengua de señas, no tenía, digamos que, un código señado casero, tenía simplemente una comunicación muy complicada. Y cuando lo conocí en mi grado, no era un colegio inclusivo ni nada, y me encariñé de una u otra manera con el trabajo que desarrollé con este niño y me empecé a apasionar por los procesos de comunicación. Yo no sabía que existía algo que se llamaba fonoaudiología, con, digamos que, la exploración a través de ayudarle a las habilidades de comunicación de este niño, encontré que existía algo que se llamaba fonoaudiología y al mirar el pensum dije, pues bueno, por ahí eso como que es lo mío. Tenía mucha afinidad con lo humano, pero también con la salud. Empecé, digamos que realmente por los sordos o por las deficiencias auditivas, pero en tercer semestre ya tenía claro que no, mi camino no iba a ser por los sordos porque pues después encontré otras pasiones en la carrera. Durante su proceso de formación, ¿presentó dudas o quiso desistir de la formación en fonoaudiología y por qué? Yo creo que todos los que estudiamos una carrera profesional, independientemente de la disciplina en la que nos movamos, en algún momento del camino decimos, esto como que no era lo mío. Y lo he comentado yo con profesionales de distintas áreas. El médico seguramente en quinto semestre dice, no, yo por qué me metí a estudiar medicina. Pero el abogado también va a decir a sexto semestre, cuando le toque hacer preparatorios, va a decir, yo por qué me metí en el derecho. Creo que todos pasamos por esas incertidumbres. Es natural en la vida del estudiante universitario que pase por ese vaivén, ese conflicto emocional de saber si sí es lo de él o no. Y más cuando uno está tan joven como ustedes, por ejemplo, que puede tener múltiples pasiones, lo puede llamar de pronto el área de la salud, pero también de pronto en el colegio me iba bien en matemáticas, pero también me gusta el deporte, entonces estoy ahí como en un vaivén de muchas cosas. Yo creo que todos lo pasamos, a mí me pasó con la música. Yo pues soy músico y desde esa pasión por la música en algún momento dije, no, yo me tengo que dedicar es a la música, a ser músico profesional porque esa es mi pasión. Pero hay que buscar, digamos, la manera de correlacionar o de interaccionar con todas las pasiones que uno tiene. Yo creo que mezcla de pasiones entre la música, entre lo artístico, pero también entre lo fisiológico, lo clínico. Entre más conocía de elementos relacionados con la fonoaudiología, más me apasionaba porque sabía que podía encontrar muchas cosas. Tenemos una ventaja nosotros los fonoaudiólogos o los que estamos estudiando este proceso, y es que la fonoaudiología tiene muchas aristas. Uno podría decir que la fonoaudiología es solamente el campo de la salud, otros podrían decir que la fonoaudiología solamente es de las ciencias humanas, pero miren, yo estoy finalizando un doctorado en ingeniería y quien creyera que la fonoaudiología podría estar relacionada con la ingeniería mecatrónica, que es en lo que estoy haciendo hoy en día mi doctorado. Es la pasión la que lo lleva a uno como a ir afinando detalles. ¿Cómo llegó al área de su especialización si en Colombia no se encuentra tan posicionada entre los fonoaudiólogos? ¿Ya? Eh, pues mira, ya les conté que tengo una pasión por la música, soy músico y desde esa inquietud por la música encontré en el campo de la voz quizás ese punto de encuentro entre lo fisiológico y lo artístico, entre la ciencia y el arte. Mm, yo desde que estaba en el pregrado, como les dije, más o menos desde quinto semestre conocí a una maestra
que hoy en día es una gran amiga, Cecilia Latorre, precisamente muy conocida también, yo creo que en la Escuela Colombiana de Rehabilitación, porque si no estoy mal, Ceci es de allá, si no estoy mal, si la memoria no me falla, Ceci es egresada de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y ella es actriz además, es pedagoga musical y actriz. Y ella, al ser pedagoga musical, me vi muy reflejado en ella. Me encontré con ella en una cátedra de voz, ella me dio la cátedra de voz y me reafirmó mi pasión, siendo ella músico, pedagoga musical profesional y también fonoaudióloga y también actriz, pues para mí ella se convirtió como en un ejemplo a seguir. Yo dije, wow, yo quiero hacer lo que hace ella desde lo artístico, desde lo científico, también hacía investigación ella. Y desde ese momento me encaminé a la voz, todo lo empecé a hacer desde la voz, mis proyectos de investigación, mi trabajo de grado en pues monografía, mi tesis. Mi monografía la hice con actores en la Academia de Julio César Luna y dio la casualidad de que en el año que yo me gradué se creó el primer Congreso Iberoamericano de Voz Hablada y Cantada. Postulé mi trabajo de grado y me lo aceptaron como ponencia internacional y tuve la oportunidad de viajar a Argentina. Cuando llegué a Argentina y vi un congreso internacional con personajes destacados de todo el mundo, reconocidos en el campo de la voz, y yo compartiendo mi trabajo de grado, pues se me reafirmó la voz y yo dije, no soy el único en el mundo, quizás en Colombia estamos muy colgados en ese proceso, pero me di cuenta que en el mundo ya existía un área específica como lo es hoy en día la vocología, así como aquí quizás hay audiólogos especialistas en audiología o en lenguaje, en el mundo también lo hay en vocología. Y a partir de eso en Argentina empecé a estudiar en Estados Unidos, en Chile, pues hice luego la especialidad en la Universidad de Chile y me di cuenta que pues podría abrir muchos caminos. Definitivamente aquí en Colombia no, pero mira cómo esta pasión nos ha llevado a que hoy en día seamos pioneros en la educación continuada de este tipo de especialidad para los fonoaudiólogos que hay en Colombia. ¿En qué consiste la vocología y a qué tipo de población se le puede aplicar esta técnica? Bueno, la vocología no es una técnica, la vocología es una disciplina. La vocología es sí, una disciplina que se encarga básicamente, su objeto de estudio es la voz humana. La voz humana desde las deficiencias, es decir, desde las alteraciones que puedan existir en la voz y por lo tanto trabaja mucho desde el conocimiento fisiológico de la laringe, pero también la vocología se encarga de estudiar la voz humana desde el proceso de la habilitación, es decir, desde los procesos de entrenamiento. Por lo tanto, un vocólogo no se va a dedicar solamente a rehabilitar voces, a rehabilitar patologías o deficiencias de la voz, sino que también se puede dedicar a hacer entrenamiento de profesionales de la voz. Profesionales de la voz, entiéndase, personas que utilizan su voz como herramienta de trabajo, como lo hace un locutor, un cantante, un periodista, un comunicador. Es decir, hay una cantidad de profesionales que no necesariamente tienen una deficiencia o una alteración en su laringe, en su proceso de fonación, pero que necesitan desarrollar más habilidades en su voz, darle más profesionalismo quizás desde elementos fisiológicos, desde elementos técnicos. Entonces la vocología es esa disciplina que se encarga tanto de los procesos de rehabilitación por un lado, cuando hay una alteración, una patología, una deficiencia, como de los procesos de habilitación, cuando necesitamos hacer entrenamiento o educación de la voz. Incluso vamos un poquito más allá y lo relacionamos más con la comunicación humana, porque a veces personas que necesitan impactar con su comunicación requieren de un entrenamiento propio de habilidades específicas en el campo de la voz, como lo hace, por ejemplo, un conferencista, o como lo hace, por ejemplo, un coach, o como lo hace un político, o como lo hace un comunicador social frente a una cámara. Entonces, fíjate que la voz aquí tiene múltiples facetas y múltiples alternativas. En todas esas alternativas se aplica la vocología. ¿Conoces si en Colombia hay varios profesionales en fonoaudiología que estén interesados en formarse en vocología? Claro, claro que sí, hay muchos. Creo que la expectativa cada año aumenta mucho más. Creo que la vocología en Colombia, y siendo un poco modesto, si me lo permiten, la vocología le ha dado también visibilidad a la fonoaudiología en nuestro país, porque la vocología ha permitido que quizás a través de personajes públicos o a través de los medios de comunicación, la gente comprenda que existe algo que se llama fonoaudiología, mientras que hace quizás algunos 10 años entraban 6 o máximo 10 personas a estudiar fonoaudiología.
uno ve en universidades en donde ya hoy entran 30, 40 personas a estudiar un primer semestre de fonoaudiología. ¿Y eso por qué es? Porque de una u otra manera, en la sociedad colombiana ya hay, digamos que una perspectiva de que existe algo que se llama fonoaudiología y qué hacemos. Entonces creo que sí aumenta mucho la perspectiva. ¿Qué les puedo decir de pronto desde Vocology Center, que generamos programas de educación continuada? Pues que la oferta tiene una alta demanda. Es decir, los programas que ofertamos, que son diplomados relacionados en vocología y en voz profesional, tienen mucha demanda. Casi que cada 3, 4 meses abrimos una cohorte de diplomados y están llegando entre 15 y 20 personas por cada cohorte. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay visibilidad y que hay un interés por parte de los fonoaudiólogos ya formados en encaminarse por esta área, así como seguramente también lo tienen en audiología o en lenguaje o en neurociencia o en discapacidad o en otras áreas. Entonces, claro que sí, nos hemos ido posicionando de a pocos, pero ahí vamos. Los modos que hacemos en Colombia son muy apetecidos, por ejemplo, por chilenos, por argentinos. Hemos tenido egresados de Chile, de Argentina, de Costa Rica, de Portugal, de España, de Inglaterra. Eso pues ya dice que seguramente lo que estamos haciendo es muy llamativo. Con base en esto, ¿cuáles son los campos que le permiten al fonoaudiólogo desempeñarse en esta área? ¿Cuáles son los campos? Pues mira, el fonoaudiólogo experto en vocología puede desempeñarse primero en el campo clínico, haciendo rehabilitación de la voz, es decir, en un equipo interdisciplinar, quizás con un otorrinolaringólogo, ojalá con un otorrinolaringólogo subespecialista en laringe, o con un cirujano de cabeza y cuello, o con otros clínicos en procesos de rehabilitación de deficiencias laringes, nódulos, pólipos, quistes, sulcus, parálisis de cuerda vocal, cualquier tipo de alteración vocal en el campo clínico. Pero también pudiera desempeñarse, por ejemplo, en cualquier línea del campo artístico. Por ejemplo, apoyando educación o promoción y prevención en grupos de artistas. Por ejemplo, es muy bien sabido que un fonoaudiólogo experto en este campo puede trabajar con actores de teatro, o con estudiantes de canto lírico, o con estudiantes de canto popular, o con academias de expresión, con locutores, con voz de doblaje. Entonces, fíjate que en el campo artístico también hay un gran campo y todos nos necesitan porque hay un desconocimiento propio de la fisiología que nosotros los vocólogos sí tenemos. No es lo mismo que te entrenes con un pedagogo vocal que te da unas bases musicales que son importantes, pero que también reconozcas tu fisiología vocal para no hacerte daño al momento de cantar. Entonces, en el campo artístico tenemos también muchas líneas de trabajo. Y otra línea muy importante que también es muy demandante es en los fonoaudiólogos que se desempeñan en el campo de la salud y seguridad del trabajador. ¿Por qué en el campo de la salud y seguridad del trabajador? Porque la voz para algunos profesionales o para algunos trabajadores es su herramienta de trabajo. Imagínense, por ejemplo, usted es un call center, un agente call center que trabaja con su voz 8 horas diarias y que la utiliza a alta demanda y que empieza a tener conflictos de incapacidad y que su EPS lo remite a la ARL, a la aseguradora de riesgos laborales, y que empieza a tener ahí un conflicto. Pues nosotros los vocólogos también entramos en ese campo de la salud ocupacional para no solamente planear acciones o desarrollar acciones que mitiguen o prevengan esas dificultades, sino también para promover educación grupal que ayude a entender un poco más estos procesos. ¿Qué ha sido lo más gratificante en la creación de su propia empresa como fonoaudiólogo? Wow. Lo más gratificante. Pues yo creo que todo ha sido gratificante, ¿sabes? O sea, desde construir un concepto propio de empresa. Hace unos días, de hecho, hablaba con un gerente comercial de una empresa muy conocida aquí en Colombia de audiología. Y me decía, oiga, ¿cómo hicieron para generar un concepto propio en el campo, en un campo que no existía? Entonces creo que eso ha sido lo bonito de este proceso. Más que gratificante, yo creo que lo gratificante va a seguir saliendo en tanto podamos construir más cosas. Pero lo bonito ha sido como generar un concepto propio. Entonces, además, formar también a fonoaudiólogos que quieren ser expertos en este proceso. ¿Cuál podría ser el consejo que nos puede dar a nosotros y a futuros fonoaudiólogos que están en proceso de formación?
Bueno, el primer consejo es apasionense por lo que hacen. El consejo no es tanto porque sean fonoaudiólogos o no, sino porque en la vida uno tiene que apasionarse por algo. La pasión para mí es la base fundamental de poder alcanzar lo que uno quiera en la vida. Si uno está apasionado, hace lo que sea, ¿sí? Y la pasión mezclada con disciplina. Definitivamente lo que uno haga en la vida tiene que tener disciplina y compromiso. A veces, y estamos en una generación en la que quizás empieza muchas cosas, pero termina pocas. En la que en el camino como que uno siente que es difícil, entonces suelta y deja de andar. Y la disciplina es la única alternativa para que realmente la pasión aterrice en algo bueno. Bueno, muchas gracias, Carlos, por brindarnos este espacio, que pues sé que será de mucha enseñanza y motivación para nosotros y todos nuestros compañeros. Con todo gusto, gracias a ustedes por la invitación y lo que necesiten, pues conmigo y con Vocology Center, a sus órdenes.